Listo. ¿Grabamos la pantalla? Sí. Sí. Si puedes colocar la cámara más hacia allá para que la persona... Sería mirar a ver si se... Sí, se tiene que colocar por acá la persona que vaya a poner por ahí, creo. Así. Sí, aquí. Perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al panel 036 que nos reúne esta tarde para la presentación de los ganadores del 33º y 34º concurso de monografías del CLAD sobre la reforma del Estado y la administración pública, que se saludo desde la sede del CLAD en Caracas, Venezuela. Mi nombre es Nadia Goncalves, soy la encargada de este proyecto y aprovecho la oportunidad para saludarlos a todos ustedes, los ganadores, y también a don Julio Navais, técnico especialista del Ministerio de Finanzas de Portugal, quien ha sido jurado en unas ediciones anteriores de este concurso. Él será el encargado de irles entregando personalmente los certificados y darle o estrecharle las manos, o puño en este caso, para felicitarlos por su premio. Como bien saben, el año pasado fue un año atípico, pandémico, el cual no permitió que los ganadores del concurso del año pasado asistieran a Lisboa, y por eso están acá presentándonos los premios ganadores sobre el concurso que versó sobre la cuarta revolución industrial en la administración pública. Por tal motivo nos reunimos también con los ganadores de este año, quienes presentaron sus monografías sobre los avances y propuestas ante la crisis del coronavirus y sus repercusiones institucionales y sociales. Ahora bien, daremos inicio a los ganadores del 33º concurso de monografía con el señor Víctor Fabián Coca Reyes, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien presenta la monografía "Estos son los buenos tiempos, construcción de las capacidades para la administración pública electrónica a partir de la cognición de la cuarta revolución industrial". Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿De qué lado para ti? ¿Pero un poco de pie? Sí, de pie. ¿De qué lado está la cámara? Sí, es la computadora. Ah, correcto. No, esto me ha hablado del bueno. Bueno, me da mucho gusto saludarlos. Es para mí un placer y un honor estar en este 26º Congreso Internacional del CLAD y sobre todo compartir con mis compañeros en este premio, que ojalá que se sigan produciendo este tipo de premios, porque es importante estar siempre pensando y reflexionando todo lo que tiene que ver con la administración pública y nuestro entorno, ¿no? Por ahí hay una presentación, no sé si la podemos ir corriendo, si no voy platicándola. Bueno, yo les platico mi experiencia de realizar esta monografía en materia de la cuarta revolución industrial en la administración pública, y la primera conclusión que tuve, es decir, empecé de atrás para adelante, fue que quizás había que cambiar el tema del orden justamente de lo que estaba proponiendo para las monografías. Entonces, lo que yo concluí fue que más bien tenemos que pensar en qué administración pública necesitamos para la cuarta revolución industrial. Porque la administración pública es el mejor eje conductor y la mejor herramienta para poder conducir un proceso tan complejo como es justamente la cuarta revolución industrial. Entonces, una vez que llegué a esa conclusión, me puse a escribir el ensayo, la monografía, y naturalmente el contexto principal fue la pandemia. Entonces ahí ya tenemos un tercer elemento que además terminó potenciando la innovación, la tecnología propiamente, ¿no? Que fue la pandemia. Y cuando pasó esto, pues en realidad muchos de los desafíos que fui justamente realizando a través del ensayo fue identificar que estábamos teniendo una aceleración de la tecnología,
de la robótica, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, obviamente la pandemia tomó un papel relevante, pero lo que podemos concluir hoy que pude saber que el secretario general de la ONU está precisamente en Colombia, fue que en septiembre, en la 76ª sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas, él dijo que estábamos en un punto determinante en la historia de la humanidad y que no estábamos corriendo por el sentido correcto, que estábamos en una etapa de crisis. Entonces, imagínense que el secretario general de la ONU nos ponga en ese contexto. Entonces, en función de eso, me dediqué justamente a elaborar esta monografía y decidir, bueno, sí, estamos en un ambiente de crisis y en la cosmogonía china, crisis significa oportunidad. Ok, ya que estamos en esta parte de crisis, pues todo parece que no estamos corriendo por el camino correcto, pero al mismo tiempo también me di cuenta que, estos tiempos son los mejores que está viviendo la humanidad en los últimos 100.000 años, desde que es justamente esta parte más moderna en su conceptualización como Homo sapiens. ¿Y por qué? Porque justamente los últimos 250 años de la humanidad están aparejadas a las revoluciones industriales. Y las revoluciones industriales es la materialización de la evolución del cerebro humano más sofisticado. Entonces es un periodo muy cortito, pero que justamente en estos últimos 250 años hemos logrado avances muy importantes, como por ejemplo, la expectativa de vida aumentó drásticamente de 1770, que era 28, 29 años, ahora tenemos una expectativa de 73 años. Y eso se permite justamente por la tecnología. ¿Por qué? Porque tenemos mejores medicamentos, porque tenemos nanotecnología, etcétera, etcétera, etcétera. De igual forma, el analfabetismo, que en 1800 andaba en alrededor del 83%, ahora se ha revertido esa categoría. Ahora ya tenemos un porcentaje de analfabetismo del 13%. Sigue siendo alto, pero es una hazaña realmente en un periodo tan corto para la humanidad. Y podemos hablar también de la pobreza extrema, que también ha transitado de tener un 80% en 1800, ahora tenemos una tasa del 10% que seguramente se va a modificar con la etapa pandémica. Ahora bien, todos estos progresos están justamente aparejados a las revoluciones industriales. Y lo que me dediqué con esta monografía fue justamente identificar cuál ha sido la evolución de estas revoluciones industriales. Considerando la primera de 1770, no me voy a pelear con Yuval Noah Harari, que dice que es 1700, pero estamos hablando del siglo XVIII. La siguiente revolución industrial de 1850, la de 1960, que es la tercera, y la que proponemos, que tiene como un avance importante en 2007, que es la cuarta revolución industrial. Entonces, estamos hablando de un periodo muy cortito en la historia de la humanidad, donde hemos tenido estos saltos cuánticos, en el que el ser humano ha transitado justamente también a través de diferentes problemas. Entonces, en esta categorización que hicimos de las revoluciones industriales, lo que hicimos en este trabajo monográfico fue identificar cuáles eran sus causas, cuáles eran los pactos que había socialmente hablando, sus fuentes energéticas, y cómo es que van aparejándose y cómo va siendo un proceso continuo, pero también socialmente establecido, socialmente convenido. De tal manera que cuando me puse a escribir esta monografía me di cuenta que, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, que es donde se genera la primera revolución industrial, hay una serie de características importantes que permitieron que pudiera desarrollarse de la mejor manera. Hay instituciones inclusivas, como Acemoglu y Robinson establecen claramente en uno de sus libros de ¿Por qué fracasan las naciones? La corona había logrado generar transportes, dotar de moneda, es decir, había un planteamiento del sector público que estaba caminando justamente a la primera revolución industrial. Sí. Y la segunda revolución industrial, que toma alrededor de 1850, pues, tiene fuentes energéticas como justamente la electricidad, y también había un pacto en donde las administraciones públicas empezaron a establecer otro tipo de regulaciones para los trabajadores, porque si recuerdan, tenemos los movimientos revolucionarios de 1848 en Europa. Entonces la administración pública lo que hizo fue empezar a atender ese pacto social con los trabajadores, empezando a dar ciertos derechos, ciertos que también se fueron obviamente gestando desde el punto de vista social. Y finalmente la tercera revolución industrial, que se da alrededor de 1960, que es lo que venimos proponiendo, pues también se va afinando parte de la administración pública para que este camino se pueda desenvolver de la mejor manera. Entonces hicimos justamente esta revisión de cómo es que van realizándose estas revoluciones industriales, y finalmente, cuando llegamos a
este cambio de la cuarta revolución industrial, pues es que es una revolución sumamente vertiginosa, en donde inicia en 2007 y lo que fuimos identificando es que hay hitos importantes que justamente la potencializan, ¿no? Por ejemplo, las empresas disruptivas, las famosas aplicaciones como Uber, como Cabify, todas estas empresas surgen también alrededor del año 2007 y generan una demanda que antes no existía y van satisfaciendo otro tipo de demandas. ¿Y por qué es disruptiva? ¿Por qué hablamos de que la cuarta revolución industrial es disruptiva? Porque justamente la tecnología tiene dos categorías, o es disruptiva o es de continuidad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. La tecnología de continuidad lo que implica es justamente que aprovechas una tecnología que ya existe, le haces una transformación y puede continuar. El típico ejemplo en este caso es las máquinas de escribir eléctricas. Esas son tecnologías de continuidad. ¿Por qué? Porque ya existen las mecánicas anteriormente, se hacen innovaciones y tienes una nueva tecnología. En el caso de la cuarta revolución industrial no hay tecnologías de continuidad, son tecnologías totalmente disruptivas, porque justamente hay procedimientos que son inéditos totalmente, ¿no? Estamos hablando de la inteligencia artificial, que ciertamente viene en 1955, pero también la robotización, también la digitalización, es decir, no hay como tal ediciones previas que sirvan justamente para potencializarla, y obviamente Internet es la parte medular, ¿no? Ahora, dentro de estos hitos que también encontramos, también está obviamente el acceso a Internet, porque el corazón justamente de la cuarta revolución industrial es el acceso a Internet. Y en ese sentido, 2007 marca el año en donde una quinta parte de la población ya tiene acceso a Internet. Es un avance histórico si consideramos que la Internet surge alrededor de 1979 como un elemento que viene justamente del armamento estadounidense. Y dentro de esta parte del 2007 también identificamos las fuentes energéticas que son el corazón justamente de la cuarta revolución industrial, que son sumamente importantes. Y 2007 marca el año en que esa inversión que se hizo mundialmente en tecnologías limpias fue del 46% adicional a lo que fue un año anterior. Y finalmente otro hito que también nos dimos cuenta que jugó un papel importante fue el lanzamiento del iPhone en 2007. El lanzamiento del iPhone es importante porque fue el primer dispositivo personal que ya tenía acceso a Internet, que ya tenía acceso a geolocalización y acceso a un tipo de información que no estaba prevista, y lo que produjo fue una sociedad más informada, más tecnificada y por lo tanto más crítica, más demandante de la administración pública. Entonces, estos son algunos de los hitos. Ahí está la presentación, a lo mejor la podemos ir avanzando para que no se... Estos hitos como propuesta para establecer justamente, más adelante, ahí ya hablamos un poco de la evolución, más adelante. Entonces, estos hitos son importantes. Ahí justamente ahí está perfecto, ¿no? Estos son los hitos que nosotros proponemos en el trabajo. Y otro hito importante fue la crisis financiera de 2008-2009, que obviamente tiene su origen en las hipotecas subprime, pero en realidad es un proceso continuo, es un proceso de también una crisis del año 2001 que se gestó. Y a su vez todas estas crisis financieras se producen porque hay un ambiente financiero global interconectado. Y este ambiente global interconectado se da justamente cuando se cae el Acuerdo de Bretton Woods en 1973. Entonces ya tenemos una globalización financiera que integra a todo el mundo a través de la tecnología y nos hace estar en tiempo real. La siguiente, por favor. La siguiente ya se los había comentado, los documentos. Ahora, ¿cuáles son los retos? Porque aquí el trabajo que estamos proponiendo básicamente está orientado a entender de qué se trata la cuarta revolución industrial, ¿no? Eric Hobsbawm, este fantástico historiador británico, decía que a veces la gente se le van a los sesos para tratar de nombrar a las cosas o los procesos que están transitando. Aquí ya sabemos que se llama cuarta revolución industrial. Pero ¿qué implica? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel de las personas? La siguiente, por favor. Y en ese sentido hay dos retos. La climatología, que es justamente información falsa, eso también se produce con tanta conectividad, y eludismo. Eludismo en la primera revolución industrial fue la resistencia a la asimilación tecnológica. En esa ocasión, en la primera revolución industrial era de una forma violenta. Ahora, la resistencia que tenemos a la tecnología no es violenta,
pero se da justamente a través de procesos de yo no me incorporo a la tecnología y esa cantidad de personas que no se incorporan a la tecnología quedan fuera de este proceso de industrialización. ¿Por qué es importante la administración pública en el caso de la cuarta revolución industrial? Porque la cuarta revolución industrial está siendo orientada por científicos que no necesariamente tienen una dimensión de lo que sus inventos pueden producir en el ambiente o a la esfera pública. Aquí un poco como chiste les pongo estos villanos de los cómics, de los superhéroes, todos ellos tienen doctorado, todos ellos son científicos. Y justamente lo que implica con ellos es que a veces tienen anclas, vínculos de poder, pierden la razón y sus inventos causan enormes problemas. Y esto no está tan alejado de la realidad. Nosotros hemos tenido científicos en las guerras mundiales cuyos inventos terminan siendo totalmente ajenos. Entonces, ahí cumple un papel importante la administración pública como ese eje conductor para que la tecnología vaya por el bien común. La siguiente, por favor. Ahora, ya para cerrar, yo lo que les diría es la administración pública en la cuarta revolución industrial tiene tres roles importantes. Como receptora usuaria, ¿por qué? Porque dota de trámites, necesita dotar de servicios a la gente que los demande. Como impulsora, porque obviamente también como impulsora también, a través de ella, Internet mismo justamente surge del ambiente público, de la milicia. Y como reguladora. Ese es el papel más importante que tiene en la cuarta revolución industrial, porque la cuarta revolución industrial vive en todo el mundo. Y yo creo que nos podemos adelantar algunas. Esa ya la vimos también, adelante. Hay muchos retos globales, ¿no? Aquí les pongo algunos, que son los que tradicionalmente ya tenemos. Pandemias, epidemias, desempleo, desigualdades, esos son los retos que ya hemos venido acarreando. Pero, la siguiente, por favor. Adicionalmente, con la cuarta revolución industrial, ahora tenemos estos. El desplazamiento laboral de los seres humanos. Ahí hay un estudio muy interesante de Carl Benedict Frey que dice que de 700 profesiones que él evaluó, el 47% indiscutiblemente va a desaparecer. Y no estamos hablando de profesiones sencillas, estamos hablando también de abogados, de médicos, de trabajadores, cuyos softwares puedan hacer un trabajo más preciso que lo que hace el ser humano. ¿Qué vamos a hacer con esa cantidad de desarrollo? El transhumanismo, la manipulación genética. Ahora con la cuarta revolución industrial vamos a tener seres humanos que tengan ventajas sobre los seres humanos. Van a ser más bellos, van a ser más saludables, van a ser más competitivos. Y eso te va a generar una desigualdad social tremenda. ¿Quién la puede pagar, por supuesto? La naturaleza crítica de los robots. Se está discutiendo en un país como Corea del Sur si tienen derechos o no tienen derechos. ¿Cómo los regulamos? ¿Se pueden casar? ¿Quiénes son sus tutores? ¿De quiénes van a ser tutores? La protección de datos personales, pues se diga, también es un reto importantísimo para la administración pública. Y la infraestructura pública también. ¿Qué pasa con los semáforos inteligentes? ¿Qué va a suceder ahora con estos drones taxis que se están desarrollando en Dubai? Tenemos esa infraestructura pública necesaria que dota la administración pública. La siguiente. Entonces son algunos de los desafíos. Ahora, lo que concluye este trabajo es que necesitamos dotar de capacidades y de fortalecer a la administración pública, como hoy en la mañana estaba mencionando Luis Aguilar. Y algunas de las que se proponen en el trabajo, ya para resumir, es necesitamos servicios públicos modernos y eficaces, que sean técnicos, autónomos, meritocráticos, servicios profesionales de carrera, tener personas correctas en los puestos correctos. Necesitamos una administración pública ética y de calidad, porque si tenemos un desarrollo tecnológico como lo estamos teniendo, hay más intereses de empresas privadas, del sector público, de las personas, que la administración pública tiene que armonizar en materia de moral, por ejemplo. La siguiente, y que obviamente sean de calidad. Necesitamos administraciones públicas horizontales e incluyentes. Esta idea de la gobernanza que también mencionaba Luis Aguilar, no podemos estar circunscritos únicamente a los gobiernos tradicionales. Tenemos que escuchar a las empresas. Las empresas también quieren ser reguladas. Administraciones públicas que creen valor público. Estos servicios casi postventa que a veces empresas dan, ¿cuál va a ser el valor público que da esa regulación? Y finalmente, necesitamos administraciones públicas alfabetizadoras de este proceso de la cuarta revolución industrial, que nos expliquen, pero que también expliquen a los servidores públicos al interior cómo es que funciona, cuáles son los retos, hacia dónde tienen que conducirse, dónde queremos estar. Y finalmente, necesitamos una administración pública multilateral y que sea
cooperativa. Y con eso quiero cerrar con esta imagen de este hombre fantástico, que es Jonas Salk. Él fue el descubridor de la vacuna de la poliomielitis en 1955, tras 7 años de investigación. Y cuando le preguntaron al doctor Salk de quién es la patente, su respuesta fue muy interesante y dijo: no hay patente, podríamos patentar eso, mostrando un sentido de solidaridad que es el que hoy necesitamos. Entonces, para cerrar esto, creo que son algunas de las características que se necesitan en esta administración pública. Y retomando el tema de las crisis, son oportunidades. Nosotros decidimos si las tomamos o no. Y pues como diría, son será gracias totales. Agradecemos. Presente certificado a Víctor Fabián Coca Reyes por haber obtenido el primer premio con la monografía Estos son los nuevos tiempos. Construcción de capacidades para la administración pública electrónica a partir de la Comisión de la Cuarta Revolución Industrial. Y el concurso de hablar sobre reforma del Estado y modernización de la administración pública, la Cuarta Revolución Industrial y la administración pública. Esto fue el premio de 2020. Felicidades. Muchísimas gracias, Víctor. En esta oportunidad recibimos de manera virtual al señor Pedro Guerra Loin, subdirector de Gestión y Desarrollo de Personas del Servicio Civil en Chile, quien nos presentará su monografía que lleva por título La Cuarta Revolución Industrial en la Sociedad y su aplicabilidad en la Administración Pública. 7 desafíos del rol de las áreas de gestión de personas en los servicios públicos chilenos en proceso de transformación digital. Adelante, señor Pedro. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan desde allá en Bogotá, Colombia. Agradecer la invitación, agradecer el reconocimiento y también a todos quienes nos están escuchando en nuestros distintos países. Es un honor para nosotros y a mí en particular poder hacerles la presentación el día de hoy. Voy a proyectar la lámina, o me parece que ya está ahí en proceso. No sé si la están viendo ahí. ¿La ven? Sí. Perfecto. Solo contarle qué es lo que inspira esta presentación y básicamente tiene como por objetivo poder poner en el centro algo que es bastante, a veces se nos olvida y queda de lado. Por suerte en estos últimos años ha sido de bastante relevancia, pero cuando hablamos de procesos de transformación digital, la cuarta revolución industrial en el Estado y muchos de los procesos de tecnologización, digitalización, dejamos un poco de lado el factor humano y las personas. Lo que presenta y pretende esta ponencia es poder poner de relieve y humildemente hacer algunas recomendaciones a las áreas o al mundo de gestión de personas, recursos humanos en las instituciones públicas respecto a cómo abordar al menos algunos desafíos. Primero me gustaría compartir con ustedes un video que de alguna manera grafica lo que en el Estado chileno empezamos ya hace unos años a través de los procesos de transformación digital en el Estado chileno. Pueden poner el modo de presentación, por favor. Pedro Guerra, no se ¿Están ve viendo? la presentación. ¿La pudiese poner en modo pantalla completa? Presentación. La estoy poniendo en pantalla completa. Déjame ver si lo mantenemos. ¿Está ahí en pantalla completa? ¿Se ve? Ahora sí. ¿Ahí se ve? Sí. No está llamando presentación. No, tiene que compartir en todo el escrito. Yo solo te va compartiendo el PowerPoint. Allí. ¿Ahí sí? F11. ¿Ahí se ve bien? No, es por lo que está compartiendo solo el PowerPoint. Tiene que dejar de compartir y volver a compartir. Pero todo el escrito. ¿Tengo que dejar de compartir y volver a compartir? Todo el escrito.
Voy a ver de nuevo. A ver. ¿Se ve ahí? No, ahora sí. Se está viendo la presentación. ¿No se ve en pantalla completa? No. Bueno, voy a avanzar así solamente para no retrasar el proceso. Lo que sí, si les parece, voy a aumentar entonces voy a aumentar el zoom. No sé si ahí se ve mejor. ¿No? ¿Ahí? Sí. Ya, perfecto. Dado el tiempo, vamos a dejar el video de lado. De todas maneras, se lo puedo compartir más adelante. Básicamente, las preguntas que a mí me interesa dejar en esta reflexión y lo que me interesaba plasmar en este paper, que se llama 7 desafíos de la gestión de personas para los temas de transformación digital y la cuarta revolución industrial en los servicios públicos. Tiene que ver en primer lugar con preguntas claves en el inicio de procesos que de alguna manera se nos vienen y se nos vinieron encima en la transformación digital y a la revolución industrial, la cuarta revolución industrial en los servicios públicos. Primero, preguntar respecto al proceso de transformación digital es algo que se adecua a la cultura organizacional, con preguntas que nos hacemos al inicio del proceso que resultan ser muy atractivos, resultan ser muy necesarios y urgentes producto de la pandemia, pero que sin duda nos metemos con mucha energía y fuerza a poder instalarlos, a poder hablar de tecnología, a poder hablar de nuevos sistemas, de digitalización, pero en muy pocos casos de planificar también cuál va a ser el efecto en el factor humano y en las personas. Segundo, si no es así, existe claridad de los facilitadores y obstaculizadores culturales que tendrá este proceso. Existe un plan de gestión de cambio que involucre desde el inicio una estrategia comunicacional o planes de reconversión en aquellos procesos que se van a automatizar o una estrategia de habilidad política, ojo, en materias de relaciones laborales o en la relación con los sindicatos. ¿Requerirá nuevas capacidades de estas personas y cuáles serán? Si se proyecta un impacto en la dotación y los cambios de funciones, existen planes de reconversión, está clara la estrategia de alineamiento de los sistemas de gestión de personas y finalmente cuáles son las capacidades organizacionales que deberán reforzarse y los nuevos requerimientos de los liderazgos y los líderes que van a conducir estos procesos. En el Estado chileno, desde ya hace tiempo, ya hace aproximadamente unos 4 o 5 años, comienza una estrategia de transformación digital con algunos principios organizacionales muy definidos. Uno tiene que ver con la infraestructura de datos para el Estado, la integración de los servicios del Estado, la ciberseguridad, la protección de datos y la privacidad, la estandarización de procesos del Estado, las compras inteligentes en TI y finalmente la promoción y atracción de talento para la transformación digital. Yo diría que son los ejes principales de este programa, que además ha tenido algunos proyectos clave en los últimos 2 gobiernos, principalmente referidos a la Ley de Transformación Digital del Estado, al Registro Nacional de Trámites, a la clave única, que es un acceso específico y único a través de la digitalización de los sistemas frente a los usuarios, la firma de gobierno, la documentación digital, que es la transacción de documentación entre los servicios públicos al interior de los 240 y tantos servicios públicos que hay en el Estado chileno, con 340.000 personas de funcionarios y funcionarios que trabajan en él. El sistema simple, que es un sistema también de simplificación de trámites, el modelo de interoperabilidad y la red de coordinadores de transformación digital. Si uno va a las cifras en materia de transacciones y digitalización del Estado en Chile, el 89,9, casi el 90% del total de transacciones se realizaron en época de pandemia a través de canales digitales e instituciones de la Administración Central del Estado y como ustedes pueden ver ahí en la gráfica, cerca de un 74% actualmente son los trámites digitalizados en el Registro Nacional de Trámites. Sin embargo, en materia de gestión del cambio, y si uno comenzara a enunciar cuáles son los desafíos en áreas de recursos humanos, estamos acostumbrados finalmente a ser invitados al final de la gran cena de la transformación digital o de la cuarta revolución industrial en las instituciones públicas. Comienzan los procesos de digitalización, comienzan los problemas de tecnologización, comienzan un montón de simplificación de procesos, ocurren los ingenieros, ocurren los directivos y finalmente, ¿qué nos queda de la mesa para la gente de recursos humanos? La capacitación al final del proceso.
¿Cuántas veces hemos visto procesos robustos, complejos, interesantes, donde solo al final nos acordamos del área y las personas que componen las áreas de recursos humanos para poder capacitar o habilitar en el sistema, software o tecnología específica que se haya contratado? Sin embargo, nos queda y quedamos debiendo un montón de preguntas que es importante hacer al inicio en la perspectiva de la gestión del cambio con un primer desafío. ¿Cuál es la necesidad de cambio? ¿Existe realmente una necesidad de cambio? ¿Esa necesidad está centrada en el usuario, está centrada en una necesidad real de optimización de procesos o definitivamente es parte de una moda a la cual nos queremos adoptar? Segundo, ¿cuál es la oferta o ventaja que se puede identificar para los servidores públicos que trabajan en esta institución? ¿Cómo podremos también generar adherencia y generar de alguna manera compromiso en este proceso de cambio? ¿Cuál es la postura de los gremios y los sindicatos? ¿Existe alguna estrategia comunicacional? ¿Es sintónico con la cultura de los valores o habrá adicionales aspectos de cómo se va a manejar eso? Y finalmente, ¿cuál será el rol de los líderes que intervienen y se requieren en este proceso? Especificamos un poco más en uno de los segundos desafíos, tiene que ver precisamente con la formación de liderazgos idóneos. Cito ahí un artículo del MIT Sloan Management Review del año 2016, pero básicamente lo que se describe ahí son algunas características del liderazgo idóneos para los procesos de cambio, de transformación digital, que son bastante escasos en nuestras instituciones públicas. No tienen miedo a experimentar y con ello logran pasar de la abstracción a las ideas, a lo concreto de servicios y productos innovadores, saben descubrir el potencial en otras personas y además fomentan su creatividad. ¿Cuántas veces nos cuesta generar una cultura así en nuestros servicios públicos? Mantienen su curiosidad que les lleva a explorar constantemente el entorno en búsqueda de nuevas oportunidades o ideas brillantes, forjan alianzas que les ayudan a extender los límites de su organización. Ya estamos hasta el cansancio viendo post pandemia, durante la pandemia, la necesidad de colaborar, trabajar en redes y tener liderazgos redárquicos que faciliten alianzas, priorizar la integración de la empresa y todos sus componentes a todos los niveles y finalmente transmiten su entusiasmo como buenos líderes para conseguir que todos los que forman la organización se comprometen a luchar. Estamos en las áreas de recursos humanos enfocados a generar esos nuevos desarrollos y capacidades en nuestros líderes. Nos quedamos con los programas de habilidades de liderazgo de los años 90, de los años 2000, respecto al liderazgo de transformación, perdiendo de lado las necesidades que hoy día surgen de la pandemia, este proceso de transformación. Un tercer aspecto, alineamiento y gestión de personas. Así como las áreas de tecnología preparan las instituciones tecnológicas, los servicios, software, hardware y un montón de otros procesos de automatización o transformación digital, las áreas de personas también deben estar preparadas para estos cambios que reflejan en su oferta interna y en sus procesos de gestión. Primero, la automatización o los canales virtuales de atención también van a requerir una nueva forma de medir el desempeño. Se requieren nuevos desempeños y nuevos estándares y, por tanto, nuevas competencias. La oferta de formación y capacitación probablemente va a requerir no solo capacitación técnica, sino de entrenar nuevas habilidades no existentes hoy día en los equipos de trabajo. La estrategia de atracción de talento probablemente variará en función de lo que se requiera para este nuevo modelo de organización. Y finalmente, a pesar del poco margen producto de establecido la ley, los sistemas de recompensas y remuneraciones deberán también afianzarse respecto a estas nuevas competencias y remuneraciones. Por tanto, hay un desafío de integrar y acomodar o adecuar, actualizar los sistemas de gestión de personas a estas nuevas necesidades producto de los procesos de cambio y guiados por la cuarta revolución industrial. Un cuarto foco tiene que ver con el problema y en el usuario. Dejamos ya de lado la nueva gestión pública, dejamos de lado probablemente la necesidad de tener indicadores y perdimos un poquito la vista respecto a nuestros usuarios. Lo que ha hecho la pandemia hoy día es centrarnos en sus necesidades, al menos en la realidad de Chile, y eso significa primero aprender de los errores. En variados casos la modernización del Estado en Chile ha gozado de enormes avances en los últimos años, pero ha también sido objeto de fracaso. En su momento, y hace más de 10 años, por ejemplo, un nuevo sistema de transporte público generó una complicación enorme a nivel de usuarios por no pensar en ellos, sino pensar en las soluciones técnicas de algunos, no de quienes finalmente eran depositarios de esas políticas públicas. Por tanto, muchos de ellos han cubierto la rigurosidad técnica, la inserción de la nueva tecnología, pero han fracasado en la ausencia del usuario, en su gestión y en el diseño original. Esto entonces convoca a las áreas de personas al interior de las instituciones que deben cumplir un rol activo y de trabajo en alianza con las áreas de tecnología e información y las áreas de los clientes particularmente. Segundo, importante dotar y reforzar los modelos de participación en el Estado chileno de manera que se ponga al centro del usuario y nos volquemos nuevamente a las necesidades de las personas y no a las necesidades de las instituciones, de los gobiernos de turno o finalmente de las tecnologías. Y por último, se proyecta digitalización de canales de atención a los usuarios
usuario, es fundamental conocer a ese usuario, saber sus problemas, necesidades, conocer en detalle su comportamiento e interés, y para ello el área de persona puede disponer de tecnologías y metodologías o técnicas de soporte al área de cliente que permitan insertar el sentir de ese usuario y la diversidad de muchos clientes que hoy día cambian radicalmente y son muy diversos respecto a lo que teníamos hace 5 o 10 años, dado el fenómeno de la inmigración, dado el fenómeno de la adultez mayor, los jubilados, los pensionados, etcétera, un montón de diversos intereses de parte de los usuarios en los servicios públicos. Quinto, y me queda con esto dos láminas, la transformación cultural y la experiencia de servicio. ¿Cómo gatillamos en las áreas de personas la reflexión y la necesidad al inicio de los procesos de transformación digital de poder reflexionar respecto a los aspectos culturales y la transformación cultural de nuestros servicios públicos en torno a procesos de cambio tecnológico? La instancia de gobiernos responsables de las políticas y modelos de atención a usuarios de las instituciones públicas requiere una nueva mirada que exija la inserción del cliente en la cultura de los servicios y en particular de las áreas que atienden a la ciudadanía. En segundo lugar, las áreas de personas, por tanto, deben repensar su oferta de formación y acompañamiento de este tipo de funciones. Ya no estamos en la mirada de la atención de usuario y probablemente tengamos que volcarnos entonces a la mirada de la experiencia de usuario o el viaje del usuario, como se llama en otras partes e incluso en la empresa privada. La caracterización y el cambio sufrido de los usuarios también en los últimos años en Chile ha sido evidente. Ya hemos hablado, aquellos componentes de mayor diversidad y no solo más exigentes, sino que con distintas necesidades, inmigrantes, diversidad etaria, nivel de alfabetización digital, entre otras características. Y finalmente, cambia también el perfil y la necesidad de las nuevas competencias y la visión de los usuarios. Entonces, entender esta fusión como una experiencia amplia, experiencia de usuario, también cambia radicalmente el enfoque que por años hemos estado en los servicios respecto a la atención del cliente o atención del usuario. El sexto desafío tiene que ver con el diseño del trabajo. En la mayoría de los casos se evalúa el aspecto dotacional y la predicción de dotaciones y condiciones al momento de pensar en una nueva estructura. Sin embargo, los procesos de transformación digital y sus derivados también impactan en las prácticas de trabajo y la relación entre los miembros de un equipo de trabajo. En el microdiseño, por ejemplo, se habla de reevaluar perfiles de cargos ante las nuevas capacidades y necesidades. Los tramos de supervisión de las jefaturas, cómo cambian y cómo van caracterizándose, para qué decir, con la inserción del teletrabajo, los nuevos canales de supervisión, o así probablemente las tareas y sus interdependencias, como también las tareas y materias de análisis en área de gestión de personas. Y finalmente, las nuevas estructuras organizacionales, si las hay, o las nuevas áreas creadas para los procesos automatizados y digitalizados, harán un diseño probablemente menos vertical y jerarquizados y más centrados en las tareas interdependientes y de estructuras matriciales. Por tanto, también requiere conocimiento, nuevas competencias y nuevas miradas desde las áreas de personas, el poder adecuarnos a estos diseños organizacionales muy distintos a los que estábamos acostumbrados en los últimos años. Finalmente, y para terminar, el séptimo desafío, se refiere a las fortalecer capacidades organizacionales y de reconversión. Sin duda que la automatización y la digitalización de algunos servicios necesariamente tendrá un impacto en la dotación de las personas, y no es nuevo que, así como ocurrió en otros procesos y en otras etapas de revoluciones industriales en el pasado, esto probablemente tenga los mismos componentes. Por esta razón, las áreas de gestión de personas deben desarrollar herramientas legales y de gestión para subir la demanda de un nuevo número importante de personas que deberán, en el mejor de los casos, ser reconvertidas en sus funciones. Y eso requiere una estrategia específica definida con una mirada de personas, con una planificación dotacional, con nuevas capacidades y también con nuevas miradas respecto a la reconversión laboral. Algunas de las estrategias podrán basarse en las iniciativas gubernamentales como incentivos o planes de incentivo al retiro voluntario, pensando en aquellas personas que voluntariamente se interesan, o planes de reconversión orientados a desarrollos de capacidades de las personas que puedan asumir nuevas funciones, ya sean existentes o nuevas funciones producto de la organización. Finalmente, a esto se suman los mecanismos para convocar y desarrollar estas nuevas funciones, y en esto cobra relevancia los procesos de movilidad interna que sean transparentes y basados en criterios técnicos, meritocráticos, para seleccionar a aquellos funcionarios de mejor potencial y capacidades en estas nuevas funciones. También parte de la responsabilidad de gestión de personas. Con esto concluyo, finalmente resumiendo, estamos convocados como recursos humanos y el mundo de recursos humanos a no quedarnos en la parte final de la ceremonia y del rito de la transformación digital o la revolución industrial en la cuarta revolución industrial de los servicios públicos. Estamos acostumbrados a llegar al requerimiento final de capacitación de habilidades o de capacitación de incluso de conocimientos técnicos que nosotros mismos a veces entendemos en procesos de tecnologización y procesos de uso de nueva tecnología. El llamado y la invitación es a
involucrarnos desde el inicio, ser socios estratégicos de quienes dirigen hoy día las instituciones públicas y abrir la mirada hacia el factor humano tremendamente relevante y con al menos 7 desafíos que en los servicios y en las instituciones públicas chilenas estamos asumiendo, producto de estos incipientes pero urgentes procesos de transformación digital gatillados por la pandemia. Esa es mi presentación, muchas gracias y muchas gracias nuevamente por el reconocimiento y la invitación. Cedro Guerra, este es el certificado que el CLAD otorga por ganar el segundo premio con la monografía que has presentado, y el secretariado del CLAD lo enviará por correo, te llegará uno de esos días. Muchas gracias, felicitaciones. Muy bien, muchas gracias a ustedes nuevamente. Muchísimas gracias, señor Pedro. Excelente presentación. Ahora es el turno del tercer premio del señor Edison Gómez Pineda, secretario general de la Asociación Internacional de Estudios en Gobierno y Desarrollo de Argentina, quien nos presenta oportunidades, desafíos y nuevas perspectivas paradigmáticas de la administración pública en tiempos de la Cuarta Revolución Industrial. Hola, buenas tardes. Me voy a quitar el ratito porque no me siento muy cómodo. Bueno, mientras vienen con las diapositivas, procedo a agradecerle al CLAD la gran oportunidad de volver a esta escuela. Estoy muy emocionado porque yo estudié en esta universidad, el programa de administración pública, hace muchos años. Y ahora fue a la biblioteca buscando a un bibliotecario que lo recuerdo mucho a propósito de este tema, porque yo llegué por allá en 2006, creo que fue, a preguntarle por un libro de introducción a la administración pública. Le dije, mire, acabo de anotar, ¿qué me recomienda? Y él dijo, no sé, hay más de 100.000 títulos sobre el tema. No sé cuántos días tendrás que gastar para poder leerlos. Pero al final me recomendó un gran texto de Jean-Baptiste Monod, que es un francés que escribió en 1808, el primer tratado sobre administración pública, que por supuesto me gustó mucho, y a partir de ahí encontré otro término con el que después empecé a investigar, que era la participación en la administración pública, como una bola de nieve, ¿no? Me fue llevando. Después, unos años después, porque cuando eso eran las computadoras de rayos catódicos, las antiguas, ¿no? Todavía, cómo avanza la tecnología, ¿no? Unos años después escribí participación en Google Académico, 3.5 millones de datos de referencias. Y uno dice, bueno, esta tecnología sí que le ayuda a uno para filtrar, para seleccionar, para hacer muchas cosas, ¿no? Esos son dos ejemplos claros de lo que le ayuda a la tecnología, sobre todo porque yo soy del campo, y en el campo en mi secundaria utilizaba máquinas de escribir. Entonces, cuando llegué acá a la universidad, recién empezaba a utilizar la computadora. Y además que esta universidad es pública, yo estoy muy agradecido con esta universidad porque yo pagaba por la matrícula menos de $30, mientras que en la universidad privada, casi con los mismos docentes, eran casi $5.000, casi el mismo programa, ¿no? Y bueno, entonces, esa incursión con el mundo tecnológico para mí, digamos que siempre ha sido dificultosa, porque yo soy de muy origen campesino, y es la oportunidad que estas instituciones nos dan para acceder al conocimiento y, por fortuna, hacer transformaciones. Me desempeñé muchos años acá en la función pública, y uno de los desempeños fue en el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Yo hice la medición de la inflación durante unos 4 años, más o menos, hacíamos la rueda de prensa cada mes. Y bueno, todo el mundo del procesamiento de datos y la síntesis son universos que a veces de primera entrada parecen dificultosos. Entrando en el texto, una de las primeras referencias del texto, muy modesto, la verdad he hecho un poco a las carreras por las obligaciones, porque desde diciembre pasado, digamos, yo ya no soy más el secretario de la CIGODE, me dieron la confianza de asumir la presidencia ahí del 21 al 24, que es una asociación civil. Entonces, en ese momento, digamos que en esa referencia rápida que me encontré con un asesor de la CEPAL que decía, no, pero es que con los datos que se suben, creo que eran 1 año, o no recuerdo el periodo de tiempo, o era menos antes, decía, para ver los datos que se suben en esa pequeña fracción de tiempo,
Entonces, para verlos en dimensión, por ejemplo, HD, te gastas 3.5 millones de años viendo en película HD lo que se sube en una fracción de tiempo, un año o menor. Ese dato era 2017. Y ahí surge la pregunta, ¿cómo deben actuar las administraciones públicas frente a estos nuevos contextos? Los autores clásicos del CLAD, la gran producción del CLAD está referenciada en el documento. Ramió y muchos autores dicen, bueno, hay que ser proactivos, implementar la tecnología, regularla, regulación algorítmica, pero parece que no es suficiente. Esta ponencia hizo énfasis en la posición que se asume frente a la tecnología y la revolución industrial. Por eso el énfasis que voy a hacer acá es sobre las nuevas perspectivas paradigmáticas. Veamos lo siguiente. Bueno, acá tenemos algunas referencias de autores, desde cuándo se puso de moda el término de cuarta revolución industrial, industria 4.0, fue desde la Feria Industrial de Hannover, que ahí se hizo como muy popular y uno encuentra, de hecho, hasta en este mismo congreso, muchísimas ponencias que tocan el tema. Y después la referencia que yo tomé fue una más clásica, que era un concepto que llamaba la cibercracia, de hace 1992, 30 años, ¿no? Un montón de tiempo en términos tecnológicos. Dice, él la definía como gobernar a partir de la utilización de los últimos avances en tecnologías, modificando drásticamente las relaciones entre Estado y sociedad, por hologramas virtuales, ciberespacio, automatización de comunicación. Ya que ya estamos hablando de automatización, instantaneidad en esa época. Pero bueno, por ahí todavía no ha salido ni Windows 95, no le pusieron mucho cuidado en su momento, pero es un proceso de larga data y que de alguna manera, si uno lo ve en estos otros conceptos de biotecnología, tan crece como estamos en el despegue. Siguiente. Bueno, las oportunidades ya las había nombrado algunas, digamos, la capacidad de procesamiento de datos, la comunicación, la facilidad para sacar turnos, para otras herramientas. Voy a destacar la última referencia del secretario del CLAD, que dice que la tecnología se supone que podría reducir las brechas económicas y sociales existentes. Hay posiciones encontradas y yo, digamos que me voy por la del profesor Velázquez, que es la más optimista, y dice hay que intentar utilizar la tecnología para llegar a los más desfavorecidos y que puedan, digamos, incluirse en la sociedad y reducir las brechas sociales y económicas. Y yo me creo un buen ejemplo de eso porque si no creo que seguiría en otro lugar. Bueno, después hay otras, sigamos con los desafíos, que es donde hay mucha más polémica en la siguiente. Bueno, el Gilbert, que era asesor de la CEPAL, que trabajaba en el tema de Big Data, le hicieron muchas entrevistas y decían, y hay el problema, porque él ponía ejemplo en ese momento las campañas que hacían Bolsonaro y Trump con todos los conjuntos de algoritmos para, digamos, de acuerdo a preferencias y demás, de inducir discursos y narrativas. Y él decía, esto sirve para la tecnología, sirve para lavar cerebros. Anda a YouTube y colocar un tipo de música y del algoritmo te tira lo mismo, después de un tiempo, desde tu imagen que tenés particular de la vida ideológica, te parece que no existe nada más en el mundo, que todo el mundo son unos irracionales y locos que no entienden. Entonces eso profundiza mucho las posiciones radicales, por ejemplo, en lo político, ¿no? Entonces la emergencia de las ultraderechas, o los terraplanistas, ¿no? Un terraplanista coloca tierra plana en YouTube y le sale todo un tiempo con determinada comprensión con el algoritmo, porque el algoritmo lo único que quiere es que vos sigas consumiendo. Entonces dice, si a vos te gusta el jazz o la música clásica, pues le mando otra canción de jazz para que escuche más y más, lo que sea, pero después ni es lo que termina produciendo, ¿no? Bueno, hay otros autores que dicen, no solo es el problema. Resulta que con la tecnología se recuperó técnicas antiguas como los golpes judiciales. Por allá, Geomas y Carlson hicieron un estudio en el 75 de cómo, digamos, aparte de las dictaduras de esa época, dice, bueno, hay opositor, vamos a iniciarle mucho expediente de trámite judicial por todos los delitos que se nos ocurran. Ahora, con la tecnología es más fácil, utilizamos todas las herramientas tecnológicas para iniciar, digamos, lawfare, que llaman algunos gobiernos populares latinoamericanos. Bueno, Costa y Rodríguez hablan del totalitarismo 2.0, son una gente que se dedica a este tema tecnológico y dice, bueno, ningún dato es completamente neutral. Y ahí, bueno, eso es un tema de polémico porque yo trabajé en un instituto de estadística y hay una construcción de metodologías, pero usualmente sí hay una posición al momento de definirla, pero se trata de que sea lo más verídico en la realidad. Pero eso es un tema muy polémico, el que trabajan ellos del totalitarismo 2.0 a la hora de cuestionar, digamos, la generación de toda esa cantidad de datos que supone con los que tomamos las decisiones, ¿no?
Después vamos a ver que en realidad las decisiones las tomamos más por sentimientos y otras cosas. Bueno, Gómez Barrera también, si le damos la siguiente, puede ser. Bueno, después viene toda una evolución de los paradigmas, ¿no? Nosotros venimos hace mucho tiempo hablando de una gestión pública, de una gobernanza moderna. De hecho, el CLAD ha reconocido que han sido una de las dos corrientes teóricas que han motivado gran parte del acervo doctrinal, pero resulta que hay otras que no conocemos mucho. Y algunas ya tienen tiempo y otras son emergentes. Por ejemplo, las perspectivas post-tradicionales. Las perspectivas post-tradicionales en Estados Unidos las toman como los postmodernos. Allá es famoso un autor que se llama David John Farmer. Él dice, en la administración pública tenemos que combatir el modelo corporativo de negocio americano, el American Business Model, porque resulta que el American Business Model quiere acabar con el Estado para hacer lo que quiera y aumentar las ganancias. Entonces, él lo que invita desde hace 20, 30 años es, armemos teoría de ciencias económicas para afrontar a alguien que nos ataca, porque nos ataca, que es el American Business Model. Bueno, y es una perspectiva obviamente que no tan hegemónica, porque es, de alguna manera, que intenta superar e incluso se opone al ortodoxo y al hegemónico. Y hay muchos autores, pero el modelo social popular que está en construcción. Démosle el siguiente, a ver si tenemos algunas referencias. Bueno, ¿cómo superar los paradigmas precedentes? Hay un antecedente muy interesante. Yo me encontré con un documento del CLAD que se llamaba La modernización de la organización gubernamental, del año 2014, que planteaba que la solución para superar los paradigmas viejos, que ya se llamaban viejos a la gobernanza, y llamaba viejo a la nueva gestión pública, eran las estructuras fractales caóticas. Yo cuando le dije, ¿pero qué es esta cosa? Bueno, me puse a investigar las referencias de ese documento, y una de las principales referencias era Reinhard Friedman, y él trabajó en una cosa que se llamaba el modelo orgánico sistémico con autonomía. Básicamente era una mezcla, pero muy difícil, poco inteligible, poco entendible, por eso tal vez no ha tenido tanto éxito, porque no fue muy clara la explicación de qué era eso del modelo orgánico sistémico. Era más o menos un sistema de organización que trataba de meter las organizaciones horizontales de la nueva gestión pública con los parámetros normativos del weberianismo y meterlo en una teoría de sistemas postmoderna, y era difícil, ¿no? Después había otro autor que se llamaba, está vivo todavía, Hurtado Barrera, Jacqueline, de CIPAL. Ellos siguen trabajando con el tema del sintagma holístico en la administración pública. ¿Qué es el sintagma? Ellos vienen de toda la corriente de Edgar Morin, de Mutz y demás, que trabajan la integridad en la administración pública. No es solo ser intersectorial, interministerial y esas cosas, ¿no? Dice, como hay desde 2008, entonces como Feynman y otros hablan del boom paradigmático, desde hace unos 10, 15 años hay muchos paradigmas. Entonces dice, vamos a encontrar los puntos en común. Y eso, no sé si son filósofos o psicólogos, dice, eso es, y también filólogos, dice, eso es el sintagma. Vamos a traer los paradigmas y los vamos a hacer un arreglo para implementarlo de acuerdo a lo que sea más conveniente a cada localidad o a cada país, ¿no? En la práctica es lo que muchos países vienen haciendo. Hacen lo que pueden con la nueva gestión pública, hacen lo que pueden con el modelo weberiano, neo-weberiano, pero ellos lo han teorizado. El sintagma holístico, la holística retoman a Smuts y unos filósofos sudafricanos que trabajan esto. Bueno, Feynman, ahí está el Big Bang paradigmático. Vamos con el siguiente. Y bueno, eso es como los antecedentes. Ahora, como tal, la perspectiva post-tradicional, aquí destaco a Smukler Ricardo, que es otro profesor que tuvo el doctorado. Acá tengo el gusto de tenerlo al profesor Alejandro Esteves, que también me dio el doctorado de Administración Pública hace unos años. Bueno, él trabaja esta teoría que es un poco extraña, para mí me resultó un poco extraña cuando la vi, porque post-tradicionales son parecidos a los postmodernos, pero ellos trabajan cosas más alineadas con las sensaciones, el discurso, la integración. Bueno, por ejemplo, su tesis de doctorado fue sobre que las teorías organizacionales son teorías musicales y que las buenas teorías organizacionales son teorías musicales. Entonces, trabaja muchos conceptos dentro de la categoría música. Entonces, dice, la armonía es cuando la acción que vas a hacer está alineada con tu posición y tu sentimiento. Bueno, después muchos otros conceptos muy valiosos, como por ejemplo la autopoiesis. La autopoiesis es un concepto de Maturana, de la biología, que fue muy famoso en los 70s y todavía es muy famoso en el campo de los estudios del desarrollo. Todo lo utiliza la administración pública para explicar, por ejemplo, qué significa el acoplamiento estructural de la organización.
o la misma autocrisis como se genera una autoproducción de discursos que a veces se cierra y que no tienen una adecuada interacción con el entorno. Bueno, estas teorías post-tradicionales no han sido tenidas tan en cuenta, a pesar de que el primer referente fue, por ejemplo, Mary Parker Follett. Por la misma época que por allá cuando White, que fue uno de los primeros teóricos reconocidos a nivel mundial, porque era estadounidense y teorizó que la administración pública era en el 23 y en el 26 en enciclopedias, y se hizo muy popular, Leonard White. Para esa misma época estaba una señora que es como la guerra más grande de los post-tradicionales, que es Mary Parker Follett. Y ella hablaba de ya en esa época, de una perspectiva integradora, de inclusión social, comunitaria, y decía que la administración pública tenía que hacerse cargo de las necesidades de la gente, de los necesitados. Y era una persona que estudió también psicología, y era en Estados Unidos, en esa época ella se iba al Bronx a ayudarle a la gente y decía que no solo ella tenía que estar haciendo eso, sino que las instituciones de la administración pública también tendrían que estar ocupadas de eso y no solo de ser eficientes y eficaces y generar indicadores. Bueno, aquí Farmer otra vez ya lo había anunciado, que nos invita a que tratemos de elaborar teorías que fortalezcan las capacidades del sector público frente a las fuerzas económicas que por ahí pretenden de regulación y promover más desigualdad. Para nombrarlo, ya voy a terminar, para nombrar los autores, digamos, clásicos, era Fox y Miller, que trabajan en temas de administración postmoderna, los Max Schwab, que siguen trabajando otros factores como el cuidado, los vínculos, el lenguaje, bueno, etc. Vamos, pasemos rápido las diapositivas. Blundman, bueno, ellos hacen parte de una nueva escuela, digamos, diría yo, de una nueva corriente, que intenta plantear elementos propios, originales, y muy inclusivos, ¿no? Algunos lo conocen como modelo nacional popular, el modelo social popular. El profesor Esteves, por ejemplo, trabaja mucho de ostracismo organizacional, cosas que no se trabajan en ningún otro lugar. Y hay otros trabajos, Rey, que trabaja el Estado abierto, Maximiliano Rey, en el Estado abierto, digamos, en modelos no hegemónicos, y otros. Siguiente. Bueno, esos paradigmas latinoamericanos son propuestas prácticas para implementarlo en escenarios locales, que no nos da tiempo, en otra ocasión tal vez. Y bueno, para cerrar, los invito a ustedes para que participen en el próximo congreso de la organización que temporalmente me toca presidir, que es ASICODE, en Montevideo, en abril próximo. Vamos a hacer un congreso, así que están muy invitados. Ahí está la página web, la última, y el contacto, el correo, la web, cualquier información, con mucho gusto. Gracias. En el contexto del concurso del PLAD de 2020, el PLAD otorga el certificado a Edison López Pineda, con haber obtenido el tercer premio como tecnología, oportunidades, desafíos y nuevas perspectivas para los mártires de las organizaciones públicas en tiempos de la cuarta revolución industrial. Muchas felicitaciones. Gracias. Felicidades, Edison. Ya corregimos el cargo en nuestra base. Muchísimas gracias a todos y felicitaciones a los ganadores de esta edición del concurso del 2020, la cual aceptamos 26 propuestas y tuvimos 3 premios y 2 menciones honoríficas. Bien, es la oportunidad de presentar a los ganadores del 34º concurso de monografías del PLAD, que versó sobre los avances y propuestas de la crisis del coronavirus y sus repercusiones institucionales y sociales. En esta oportunidad le vamos a dar el turno de palabra a la ganadora del primer premio, la señora Concepción Campos Acuña de España, presentándonos su ponencia "Una necesidad post-pandémica, la imprescindible construcción del derecho de una buena administración digital". Muchas gracias, muchísimas gracias al jurado de CLAD por la organización y sobre todo a todos ustedes que están aquí hoy y también a los que están del otro lado de la pantalla. Intentaré no extenderme demasiado en el tiempo, que ya veo que vamos un poco justos de hora. Cuando vi la convocatoria del concurso, pues la verdad es que a todos, ¿no? La primera tentación con todo lo que ha pasado y con el protagonismo que ha adquirido el canal digital es
digital. Pero precisamente por la experiencia vivida, por mis responsabilidades profesionales y por las investigaciones que estaba realizando, me hicieron girar precisamente la idea, la mentalidad y ponerme del otro lado. Pensar qué hubiera sucedido con la pandemia si hubiéramos estado viviendo en un mundo analógico, si no hubiéramos tenido una administración electrónica, si no hubiéramos podido seguir accediendo, ¿no?, a los servicios digitales, al mantenimiento básico de los servicios. Y realmente fui consciente de que esto pasaba, de que esto había pasado. Porque según los datos de la UNICEF, 3.600 millones de personas en el mundo no tienen acceso a Internet. Es decir, para ellos la pandemia pasó en analógico, no tuvieron derechos. ¿Esto qué significa? Que en el mundo, como poco, en muchas categorías, pero al menos hay dos categorías, ¿no?, las personas que viven en el entorno digital y aquellas que no. Y la conclusión es que realmente una frase que se ha dicho mucho durante este periodo se ha convertido en un vaticinio. Se decía, pensando en la crisis sanitaria, que no se quede nadie atrás. Hablando de la crisis sanitaria, de la crisis económica, ¿no?, de todas las consecuencias que estaba teniendo esta situación. Pero realmente se ha quedado, se está quedando y se seguirá quedando todavía mucha más gente atrás. En España estamos ahora mismo en un momento en el que está habiendo una fuerte crisis social y una fuerte desafección en relación con las administraciones públicas por la falta de acceso a los servicios en formato presencial. Porque directamente se habían cerrado las ventanas, ¿no? Hubo un momento determinado, marzo del 2020, en España se declara un estado de alarma y nos confinan en nuestros domicilios. Bien. La propia enfermedad, con sus características, ¿no?, nos combina a todos precisamente a no mantener el contacto y a utilizar los canales digitales. Pero es que todavía en estos momentos esto sigue sucediendo. Pero hay personas que por edad, por condiciones, por falta de acceso, no lo tienen. Y esto fue precisamente lo que hizo que el trabajo se centrase en la buena administración digital y en qué medida en estos momentos los poderes públicos no están ofreciendo servicios públicos a una parte muy importante de la ciudadanía, ¿no? Vivimos unos tiempos muy convulsos y decía Garcés que el siglo XXI es el siglo de la buena administración. Debería ser el de la buena administración digital, pero a la inversa se está convirtiendo en el de la mala administración. En vez de evolucionar en positivo, evolucionaremos en negativo. No voy a abordar demasiado trabajo porque estará en acceso libre para su conocimiento, pero sí que quiero hacer unas breves pinceladas, ¿no? Pensar que el derecho a la buena administración digital surgía ya en el año 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y precisamente en el siglo XXI estamos perdiendo todos estos derechos, ¿o no? ¿Estamos haciendo algo los poderes públicos, las administraciones públicas? ¿Están haciendo algo en estos tiempos convulsos, en estos tiempos VUCA, para garantizar este derecho de acceso a las personas a Internet? Se ha dicho que la COVID tiene un efecto acelerador en términos digitales de 6 años para el sector privado. A mí no nos ha tenido para el sector público, pero ¿y para todas estas personas? ¿Es el derecho de acceso a Internet un derecho humano? ¿Es un derecho que hay que proteger a las personas? ¿Es un derecho que tenemos que incorporar a nuestras constituciones? Son preguntas que nos tenemos que plantear. Este momento en el que vivimos cegados por el despliegue de las tecnologías, en los que hablamos de blockchain, de inteligencia artificial, de IoT, con deep learning, machine learning, ¿no? Estamos todos muy modernos. Claro, pues hay personas que no tienen acceso a Internet, que no tienen competencias digitales, que no tienen acceso a un ordenador, a un equipo, no tienen lo más básico. Por lo tanto, a estas personas, ¿de qué les sirve que estemos hablando del manejo masivo de datos, de que estamos siendo de nada? Por lo tanto, tenemos que pararnos un momento a pensar, y yo siempre le digo, pues cuando doy charlas en España, digo, esto es como la pirámide de Maslow, ¿no? Primero lo básico. Hay que garantizar un suelo de mínimos al conjunto de la ciudadanía. Hay que pensar en esos 3.600 millones de personas que no tienen derecho a acceso a Internet. Y esto lo tienen que hacer los poderes públicos, porque la brecha digital no puede dejarse en manos del mercado. Se está convirtiendo en una brecha social. Además, incluso alguien me dirá, pero hay territorios que sí tienen conectividad. ¿Qué tipo de conectividad tienen? Decía Barack Obama en el año ya 2015 que el derecho de acceso a Internet no es un lujo, es una necesidad, ¿no? En su momento hubo otros que fueron un lujo, primero para las clases sociales más elevadas, y ahora, ¿cómo es? En muchos sitios donde sí hay acceso a Internet, la conectividad, la buena, está donde en los países más desarrollados, en los niveles del 89%, al 18% baja en los países pobres. Claro, ¿cómo vamos a construir este derecho de buena administración si nos estamos convirtiendo a lo digital, dejando a más de la mitad de la población mundial fuera de ella? Por lo tanto, yo creo que ahí tendríamos que reflexionar, por una parte, ese derecho de acceso a Internet. Finlandia se convertía en un país pionero hace ya muchos años a garantizar el acceso a su población de 1 megabyte, por lo menos. En Francia, con la Ley de República Digital, en Grecia, con la modificación en la Constitución, en España acabamos de aprobar una Carta de Derechos Digitales, que reconoce también el derecho de las personas a relacionarse presencialmente, aquellos que quieran. Pero también piensan, ¿no?, la aplicación de las tecnologías a la medicina, los derechos de libertad. Los derechos son los de siempre, pero hay que replantearlos en el mundo digital y así se convierten también
en esto que llamamos de buena administración digital, porque en realidad tendríamos que plantearnos si existe ya la buena administración en el modo presencial, si ya la podemos garantizar y cómo la trasladamos, ¿no? El derecho a la libertad, el derecho al pseudonimato, a que no haya perfilados, ¿no? Hablamos mucho de proactividad, pero también, ¿no? Ya lo hemos puesto maravillosamente en las ponencias anteriores y además por el ganador del primer premio el año pasado, que bueno, le felicito igual a los anteriores, porque han sido unos trabajos extraordinarios y todos ellos me han servido a mí también para reflexionar, desde luego, en el mío. Pero precisamente pensando en esto, que es como si estuviéramos exponiendo que tenemos petróleo, tenemos suelo, que vivimos en la era del dato, pero solo para unos pocos y para el resto. No podemos permitir que las GAFA sean las que nos estén marcando las tendencias, ¿no? Google, Amazon, Facebook, ellos están ahí, ¿no? Potenciando cada vez más la tecnología, la economía del dato, pero mientras tanto, ¿qué están haciendo los poderes públicos? Están poniendo medidas. La ONU, la Asamblea General de la ONU, ya en el año 2015, se planteaba precisamente el derecho de acceso a Internet como un derecho humano, ¿no? Es que lo estamos planteando a nivel de los países. ¿Qué estamos haciendo? En Europa, dentro del marco del mecanismo de recuperación y resiliencia que se ha aprobado y que se ha gestionado para este proceso de recuperación social y económica, se ha establecido que al menos un 20% de estos fondos, a España le corresponden 140.000, se tienen que destinar a la transición digital. Dentro de esto, plan de conectividad, plan de infraestructuras digitales, el cloud computing, pero si no tenemos infraestructuras, si no tenemos conectividad, y de hecho, algunas, no voy a decir cuáles, pero una operadora en España habla mucho de la conectividad y decir, oye, pues no, que decir que durante la pandemia hubo muchas personas que no pudieron seguir sus estudios, que no pudieron acceder a los servicios públicos. Hace poco salía en el telediario una persona que, bueno, en un pueblo determinado, que para conectarse a Internet solo había un punto en el que podían hacerlo, el cementerio. Imagínense, no todo el mundo allá al cementerio a conectarse, justo donde no lo necesitan, los que no necesitan la conectividad. ¿No? Eso está claro. Claro, porque hablamos de la brecha digital, pero son de distinto tipo, ¿no? La brecha de apropiación, yo tengo acceso a la conectividad, pero no conozco la tecnología, no sé usarla. Ha pasado de ser una herramienta a formar parte de que yo tenga derecho de acceso a la salud. En Galicia, donde yo vivo en España, nos caracterizamos por una fuerte dispersión geográfica y por una población muy envejecida, que no tenían acceso a la sanidad más que a través de los medios electrónicos. No tenían acceso a la sanidad, salvo que un buen vecino, un familiar, los hijos, los nietos, los primos, se preocupasen de ellos. Los farmacéuticos se convirtieron al final en el aliado del ancianito, a la persona mayor, del que no tenía capacidad. El derecho a la educación, no pudieron mantenerse los estudios universitarios en una parte del territorio porque no había conectividad. ¿Estamos pensando en esto? ¿O seguimos cegados por las tecnologías? Vuelvo de nuevo a la pirámide de Maslow y a esta necesidad. Y precisamente en esto tenemos que aprovechar la oportunidad, ¿no? La Agenda 2030 dice que precisamente las nuevas tecnologías son una herramienta para el progreso humano. El ODS se mueve precisamente hablando de la innovación, pero sin embargo, en el año 2020 fue el primer año en el que el índice de derechos humanos descendió desde su creación. ¿Estamos pensando en esto? ¿O seguimos pensando en la tecnología, en todo lo muchísimo que hemos avanzado, que tenemos que tener competencias digitales todos, ciudadanos, los empleados públicos, efectivamente, pero tenemos que establecer un plan que garantice los derechos de las personas en el marco precisamente de un mundo tecnológico, que también tiene que ser un mundo presencial. Hay un despliegue de redes, está pensado, ¿no? Hay quien habla de cómo hay que utilizar los nudging y que todo el mundo se sume, que al fin y al cabo, si vamos a ser tecnológicos, todo el mundo tiene que sumarse. Pero también puedo decir, todo el mundo tiene que comer, todo el mundo tiene alimentos, todo el mundo debe vivir en un hogar confortable, todo el mundo lo tiene. Estamos hablando de que estos son los niveles a los que se producen. Tendremos que reconocerlo en nuestras constituciones, los ordenamientos jurídicos. En España contamos también con una ley orgánica de protección de derechos digitales, de garantía de los derechos digitales, y recoge el derecho a la desconexión digital, al no perfilado, pero no se plantea esta otra dimensión, la de la buena administración digital. Por eso yo, con este trabajo, y así ya voy cerrando, quería poner este tema sobre la mesa, porque reconozco que a mí también me ciega la tecnología, me apasiona leer, bueno, pues, trabajos como el del ganador, como el de Víctor Fabián, pues muchísimo, y todo lo que podemos avanzar, y todo lo que es posible, pero a la par encuentras filas de personas que no tienen acceso a servicios, quejas continuas. Twitter es un grito diario, personas que tienen que ir a las redes sociales para recibir servicios de primera necesidad, de prestaciones básicas, alimenticias, ¿no? Las personas que son vulnerables. Y cierro con un ejemplo. El año pasado en España se creó un mecanismo para proteger a las personas más vulnerables. El ingreso mínimo vital se llama. El ingreso mínimo vital, por su propio nombre, indica el tipo de colectivo al que va destinado. Consistía en un formulario de 7 páginas con la letra muy chiquita, eso quiero decir que debería de tener 14, en el que tenía muchísima documentación con vocabulario administrativo.
que solo se puede tramitar en un año. Personas vulnerables que no tenían, en muchos casos, conocimientos, con adicciones, con dificultades para entender la lengua castellana. Esto es buena administración. No lo es. Y precisamente por eso yo creo que, a la par que hablamos de la tecnología, tenemos que pensar también en las personas. Yo siempre digo que las personas somos el alfa y el omega de todo, y solo una buena administración será aquella que esté centrada en las personas, una administración pública ciudadano-céntrica. Muchas gracias. Reconocimiento de su trabajo en el curso de CLAD de 2021. El CLAD otorga a María Concepción Campos Agniña el primer premio por la monografía Una necesidad post-pandémica, la imprescindible construcción del derecho con la buena administración digital. Muchas felicitaciones. Por acá, para el plan. Gracias. Seguro que habla tecnología. Esta chica es una ludita, la de los que bloquea. Sí, sí, perdona. Perdona, nos acercas ahora que se ha quitado la mascarilla, digo, porque así para el plan le queda mejor. Digo, sin mascarilla. Listo. Ahora bien. Muchísimas gracias, señora Concepción. Es el turno del segundo premio de la señora Noralis Genoveva Villarruel de Espinosa, de Venezuela, con su presentación de la monografía Cómo superar el impacto de la COVID-19 en América Latina y el Caribe. No, todavía no, pero sí. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por su presencia, agradecida con el CLAD por esta oportunidad de estos trabajos y por supuesto con todos los que están acá presentes. Es un gusto y un honor compartir con ustedes los resultados de esta investigación que lleva por título Cómo superar el impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe. Bueno, las palabras claves que orientan esta investigación: pandemia, COVID-19, Latinoamérica, crisis sanitaria y social y sistemas de seguridad social. El objetivo general que persigue esta investigación es analizar las repercusiones sociales e institucionales de la pandemia originada por el coronavirus, los avances que se han logrado por las acciones de los entes competentes y los gobiernos para enfrentar la situación y las propuestas actuales para la vida post-pandemia que han ofrecido los organismos encargados de ello. Lo que vamos a hacer acá es como una aproximación a lo que se ha vivido hasta ahora en torno al COVID-19 y sus consecuencias sociales e institucionales, principalmente en la región latinoamericana. Tenemos que esta crisis actualmente se encuentra en pleno desarrollo, a pesar de que se pensaba que se estaba superando ya un poco lo que fueron la primera y la segunda ola. Sabemos que esto ha continuado, que han venido nuevas cepas
y que esto no sabemos hasta cuándo va a durar, y ya no se habla de pospandemia, sino de una pandemia permanente, ¿no? Por ello, los países están llamados a trabajar arduamente para salir airosos de los desafíos que se les presentan, los cuales son de diversa magnitud, según las condiciones políticas, sociales, macroeconómicas, culturales y de toda índole que presenta cada país. Fíjense que algo importante es reconocer las causas que originaron esta pandemia. Se ha hablado mucho y en forma jocosa, la gente lo ha tomado, por lo menos en Venezuela, en mi país donde yo vengo, la gente lleva todo como a chiste, ¿no? Y se ha hablado mucho de cuáles fueron las causas que originaron el COVID, y se habla de que la gente no tiene que estar comiendo animales por la cuestión de la historia de dónde surgió esto. Pero yéndonos a lo que sería un poco más serio, tomando en consideración lo que son estas cosas que han venido sucediendo en los últimos años, nos vamos a dar cuenta que hay enfermedades zoonóticas, que son aquellas que transmiten los animales a las personas y representan el 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes en humanos. Este es un dato que nos da el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y entonces nos podemos recordar toda la cantidad de enfermedades que han surgido en los años anteriores, como el ébola, la gripe aviar, la gripe por el virus H1N1, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, el síndrome respiratorio agudo severo, entre otros. Son muchísimas enfermedades. Y eso tiene una lectura, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta de que todo esto ha sido producto ¿de qué? De la relación que el ser humano tiene con su medio ambiente. Adelante. Las principales actividades humanas que han influido en la generación de pandemias y que han repercutido en la salud de millones de personas son la destrucción de ecosistemas naturales. Eso es algo que es una de las principales reflexiones de este trabajo. La importancia que tiene que las personas se den cuenta del impacto que tienen en su ambiente y que no es algo inocente. El tráfico de fauna, la extinción de especies silvestres, el cambio climático, que nosotros también, por supuesto, somos responsables de ello, y todo lo que ha sido el proceso de urbanización global. El ser humano ha venido en este empeño de colonizar espacios, algunas veces por su necesidad de ocupar zonas protegidas por el reino animal o el reino vegetal, y en muchos casos también por el desarrollo de actividades que son con fines de lucro, pero que no se está tomando en cuenta el daño que se le está haciendo al ecosistema. Estas actividades no son simples desiguales de algunos ni se han producido por generación espontánea, sino que derivan directamente de un modelo de explotación económica extractivista, productivista, principalmente lo que es el agronegocio, la megaminería y la explotación petrolera. En mi país, por ejemplo, hay una cantidad de suelos, de zonas que son protegidas y sin embargo hoy en día esa protección no se respeta y se hace todo este tipo de explotación sin tomar en cuenta los daños permanentes que esto va a tener en el ecosistema. Adelante. Entonces, algunas evidencias que vamos a encontrarnos, aparte de todo esto, de la importancia que tiene reconocer el impacto que tiene la relación del ser humano con el ecosistema, es también que una vez que surge lo del virus del COVID-19, van a quedar en evidencia que la mayoría de los países no contaban con una preparación adecuada para hacer frente a esta crisis. No existían planes de contingencia adecuados que hubieran evitado el deceso de tantas vidas humanas. Se sabe que hubo muchas muertes que estaban más relacionadas con el hecho de que no se podían atender a las personas que ya venían con algún tipo de enfermedad por tener que atender la emergencia del COVID. Eso es algo que los sistemas de salud no deben darse un lujo como este. Tampoco los centros de salud estaban apropiados para salir airosos de los compromisos que tuvieron que asumir. Ya se había vaticinado que en América Latina y el Caribe, que es la región donde nosotros estamos haciendo la investigación más directamente, esta región se vería afectada por la crisis económica sin contar con los efectos de la pandemia que surgió en marzo de 2020. En el 2020, América Latina y el Caribe será la región emergente y en desarrollo más afectada en el mundo en términos de contracción del Producto Interno Bruto. Y esta crisis está repercutiendo de manera particularmente fuerte en los grupos más vulnerables. Adelante. Vemos que un poco lo que estaba comentando la compañera que se dio, ¿verdad? Un poco lo referente a la difusión del Internet, a la importancia que tiene el Internet hoy en día para la vida humana, para la vida de todas las personas en el planeta,
pero nos vamos a dar cuenta que esto, en no todas partes, esto se puede dar de igual manera. Y hay muchas personas, por supuesto, que no tienen el beneficio de poder contar con el Internet para asumir todo lo que es una actividad económica, lo que es el mercado laboral, la educación. Hoy en día, por ejemplo, se supone que muchas personas están recibiendo la educación para no quedarse rezagados a través del Internet. Pero en América Latina la brecha digital, sobre todo la falta de Internet de banda ancha, de alta velocidad y de habilidades digitales de una gran parte de la población, ha evitado que muchos, especialmente las personas más vulnerables, se beneficien de estas soluciones y que por el contrario se ven frustrados al no poder solucionar su vida con la alternativa que ofrece el Internet y también las tecnologías digitales. Un poco ya lo que nos mencionaba la compañera. Esta crisis afecta principalmente a las mujeres de manera desproporcionada. ¿Por qué? Porque ellas son las mujeres las que están en los trabajos donde más hace falta que tengan esta preparación y no la tienen. A ver, por ejemplo, lo que significa el cierre de las escuelas y las medidas de confinamiento que incrementan los riesgos de deserción escolar y que también aumentan la violencia doméstica. Adelante. Algo bien interesante, una cita que les traigo allí. La caída económica agregará 12 millones de personas a las filas del desempleo y llevará a 28,7 millones de personas adicionales a la pobreza. Estamos hablando de un aumento impresionante de lo que sería la pobreza y que ha sido aumentado a través de lo que ha sido la pandemia del COVID. 15,9 millones de personas irán a la pobreza extrema. Y los trabajadores informales, que es el 54% de la población en América Latina y el Caribe, son principalmente mujeres que no generan ingresos y carecen de ahorros. De igual manera se menciona que habrá mayor riesgo de muerte para pobres y vulnerables por enfermedades pulmonares, cardiovasculares y diabetes, que hay imposibilidad de estudiar y trabajar a distancia, y solo 26% del empleo formal puede ser teletrabajo, que es la modalidad que actualmente se está utilizando, y 20% de 154 millones de niños y jóvenes, solo el 20% va a poder beneficiarse de la reeducación. Bueno, un poco algunas de las repercusiones que tienen las epidemias, que pueden ser muchas veces desproporcionadas en determinados grupos de población, como ya lo mencionamos, las mujeres, los trabajadores sin protección social, los trabajadores migrantes, serían los grupos más vulnerables, ¿no? Fíjense que allí donde hablamos de los trabajadores sin protección social, este es un punto que me interesa mucho que resaltemos, porque en el mundo entero, si hubiese protección social para la gente, serían mucho menos, por supuesto, los efectos devastadores que han tenido como resultado, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Y entonces mucha gente no tiene protección social, ni siquiera la mínima protección social. Y hasta hay un desconocimiento enorme con respecto a lo que sería estar protegido por un sistema de seguridad social. Entonces, algunas medidas que hemos visto que han sido aplicadas son acuerdos laborales, incluido el trabajo a distancia, pero ya hablábamos de la limitación que hay con respecto al teletrabajo. También la ampliación del derecho a bajas por enfermedades remuneradas, importancia del asesoramiento en materia de seguridad y salud en el trabajo y la prevención de la discriminación y la expulsión. El papel que entonces tienen que jugar los sistemas de seguridad social es considerar los grandes incrementos que van a suceder a raíz de los gastos que ocasionan la cantidad de personas que se enferman o que quedan excluidas del trabajo. Proteger al trabajador que está laborando a distancia. La CEPAL propone un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza durante 6 meses para toda la población que se encontraba en pobreza en 2020. Y será necesario educar a la población para que a partir de esta crisis que nos ha tocado vivir a consecuencia de la pandemia, comience a darle mayor importancia a lo que son los sistemas de seguridad social y a su fortalecimiento, el cual solo puede ser posible contarlo con poblaciones conscientes de la importancia de tener un trabajo decente. Trabajo decente es un concepto que maneja la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, donde se establece que toda persona tiene derecho a tener un trabajo que le proporcione lo que se requiere para costear su requerimiento básico, pues de vida, para la alimentación, para una buena vivienda, para darle protección a sus hijos y principalmente que ese trabajo también le dé satisfacción y que sea con un sueldo acorde. Entonces vemos que actualmente eso no se cumple.
En América Latina son muy poca la gente que tiene un trabajo decente, porque hay muchísima gente trabajando en lo que es el sector informal. Cotizar al sistema y estar protegido por la seguridad social es uno de los retos que tienen los sistemas de seguridad social. Adelante. Hay que repensar las agendas públicas, por supuesto. Es necesario abandonar lo que es el discurso bélico y asumir las causas ambientales de la pandemia junto con las sanitarias y colocar todo esto en la agenda política. Esto nos ayudaría a prepararnos positivamente para responder al gran desafío de la humanidad, la crisis climática, y a pensar en un gran pacto ecosocial y económico. También, ¿qué es lo que debe hacer entonces América Latina y el Caribe para superar un poco lo que es el impacto de la pandemia? Hablamos un poco de lo que es que la mejor solución sea una nueva globalización con una gobernanza, un término que hemos venido utilizando bastante acá en las ponencias, que sea proclive a la inclusión y a la sostenibilidad, que para participar activamente en esa nueva globalización, América Latina y el Caribe debe integrarse productiva, comercial y socialmente. Hay que incluir lo social, definitivamente. Ok, eso podemos pasarla. Un poco las reflexiones. Hay un autor que yo consulté para realizar esta investigación. Él plantea que se requiere un estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que incluya la universalización de acceso a los derechos, un poco también lo que hablábamos del derecho a la digitalización, que incluya también la universalización de lo que es el ingreso básico universal y un sistema de cuidados. Pero también para ello es menester el reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia como lazos sociales e internacionales de políticas públicas orientadas a un nuevo pacto ecosocial y económico. Eso pasa por crear una economía resiliente, inclusiva y baja en carbono. Importante retomar lo que tiene que ver con el respeto al ecosistema, a nuestro planeta. Adelante. Y ya como conclusiones, importante resolver las consecuencias de la pandemia. Se considera el reto más grande para todos los sistemas de salud del mundo y que será especialmente difícil para la región latinoamericana, pues esta enfrenta enormes desventajas relacionadas con insuficiencia de los recursos humanos y materiales, infraestructuras deterioradas, escasez de recursos, sobre todo de recursos financieros, y una crisis humanitaria y política en varios de los países de la región que dificulta mucho más la situación. En crisis como la que desencadena la pandemia del virus COVID-19, los sistemas de salud deben poder garantizar la atención a los pacientes del virus, pero sin descuidar a los que padecen otras patologías, porque si no, entonces tenemos muerte por otras patologías. En cuanto a lo que son las buenas prácticas de los gobiernos para atender la crisis generada por la pandemia, se destacan aquellas acciones que involucran la participación conjunta y lo que es el diálogo social. Adelante. Ya para finalizar, bueno, habíamos hablado un poco de lo que es el papel de los sistemas de seguridad social. Estos tienen una importancia fundamental, reviste que todas las personas se encuentren protegidas por este sistema, sobre todo en situaciones tan difíciles como las que desencadenó la pandemia. También se evidenció el papel fundamental que juegan organismos como son la Organización Internacional del Trabajo, la OIS, el BIP, la CEPAL, la Organización Mundial de la Salud, entre otros, proporcionando directrices y apoyo en materia de protección a las instituciones y a los estados. Se estudiaron aquí los cambios necesarios en las agendas públicas y cómo debe actuar América Latina para superar las consecuencias de la crisis, destacándose el cambio necesario en el paradigma con el que se ha venido asumiendo el desarrollo del bienestar, el cual debe cambiar hacia un paradigma que coloque lo que es el respeto a nuestro ambiente como factor prioritario. Eso es un poco las conclusiones del trabajo. Bueno, En el contexto del concurso de monografía del Plan de 2021, el Plan distingue en orales Genoveva Villarroel de Espinosa con el segundo premio por la monografía Cómo superar el impacto de la COVID-19 en América Latina y el Caribe. muy bien. Muchas gracias. Pero con una foto por favor. Bueno.
Listo. Ya pueden ir la próxima. Muchísimas gracias. Próxima. Estamos, sí. Ya estamos. Sí, usted, pues sí. Ya, voy a ser bien breve. Espera. Sí. Bueno, buenas noches. Agradezco, la verdad, a CLAS por este evento tan magnífico. Mi nombre es Marita Contreras. Esta fotografía la diseñamos con la participación de profesionales de la Secretaría de Gestión Pública que utilizamos la plataforma de mejora de atención al ciudadano. Tenemos en estos momentos al jefe de la Secretaría de Gestión Pública, el CUSMA, que está acá con nosotros, y el equipo trabajador de esta monografía, Diana Bazán y Adriana Reynada. Bien, siguiente, por favor. Los desafíos y logros de la atención al ciudadano. La presidencia del Consejo de Ministros, a cargo de la Secretaría de Gestión Pública, diseñó e implementó una plataforma de mejor atención al ciudadano. Sabíamos como país, sabíamos las debilidades que tenemos, las oportunidades de mejora, que es mejorar la atención al ciudadano a través de las entidades públicas. Entonces, sabiendo esa debilidad que teníamos, de inmediato generamos y creamos una plataforma de mejor atención al ciudadano. Siguiente, por favor. Este es el marco legal, la operación, la implementación, el monitoreo y todos los instrumentos con los cuales trabajamos y articulamos la plataforma de atención al ciudadano. Plataforma que engloba un conjunto de canales de atención. Siguiente, no voy a precisar en detalle porque si no va a ser muy largo. Acá está la fotografía, por ejemplo, de un centro MAC Lima Este, en el Agustino, ¿no? Es una plataforma grande con participación de distintas entidades públicas de manera presencial. Y acá tenemos MAC Express en plataformas itinerantes como son los PIAS. PIAS Putumayo 1, frontera con Colombia, PIAS Lago Titicaca con Puno y Bolivia. Siguiente, por favor. ¿Qué es la plataforma MAC? Un conjunto de canales de atención al ciudadano. Canal presencial. ¿Puedes ponerle clic, por favor, al videíto que está YouTube AS? Para que podamos ver que que esta plataforma presencial articula directamente en ciudades principales, ciudades capitales de cada departamento del Perú. ¿Cómo funciona? Integra a diferentes entidades públicas de manera presencial. SUNAR, RENIE, SUNAR, distintas entidades de migraciones. Bueno, sabiendo que los centros MAC tienen una gran demanda dentro de las grandes ciudades, las ciudades pequeñas, distritos, regiones, estaban alejadas de las ciudades principales. Y el Perú, por su geografía, de todas maneras, involucra a un ciudadano de región, de distrito, trasladarse horas de viaje hacia la ciudad principal, días de viaje viáticos y un conjunto de problemáticas para el ciudadano. Esto nos enseñó a desarrollar MAC Express, un sistema pequeño de lo que es una plataforma grande, pero utilizando, obviamente, la tecnología. ¿Sí? No importa, ya cierra, no hay problema, continuamos con la exposición. Entonces, al desarrollar MAC Express, desde el año 2010 hasta el año 2011, hasta 2019, antes del COVID, nosotros hemos trabajado con centros MAC, 8 centros MAC a nivel nacional en las ciudades principales, y desarrollamos este pequeño canal nuevo, mixto, llamado MAC Express. ¿Dónde? En las municipalidades, porque tienen plataforma de atención al ciudadano, tienen un espacio para el ciudadano, tienen el internet que el ciudadano necesita. No, ya. Siguiente nomás. Si no, nos vamos a demorar mucho. Listo. ¿Qué desafíos y logros, obviamente, hemos obtenido en esta etapa del COVID-19? Bien, ya les he dado más o menos el marco de la situación. ¿Dónde nos encontró el COVID? Siguiente, por favor. Dale clic en la pantallita. Hay una pantalla. Ajá. Okay. Enter. Ahí está. La cronología de cómo nos afectó el COVID. El COVID, les voy a resumir. El azul, 2020, cerramos completamente. ¿Sí? A partir del 15 de marzo, cerramos hasta mediados de año, aproximadamente julio, agosto, septiembre. Nos impactó terriblemente, sí. Regresar a la economía, reactivar nuestra economía a nivel país nos costó mucho trabajo. En el último trimestre se aperturaron de manera sincronizada y coordinada la atención al ciudadano y muchos otros servicios a nivel nacional.
En febrero del 2021, de este año, nuevamente cerramos completamente durante un mes. Y en los próximos meses rehabilitamos todo. ¿Cuál fue el impacto? 2 millones de personas contagiadas por el COVID. Más de 200.000 personas fallecidas. Siguiente, por favor. Ese fue el escenario COVID. El objetivo principal de nosotros como presidencia del Consejo de Ministros, acercar el Estado al ciudadano. ¿Cómo hacerlo con el COVID? Muy difícil, pero no imposible. Implementamos 35, en el año 2020 implementamos 35 MAC Express. ¿Dónde lo hicimos? En las municipalidades, en las ciudades más alejadas, porque los alcaldes de cada distrito, cada región nos decían, mi ciudadano no puede viajar hasta la capital, no puede ir por el COVID, está restringido la movilización. Necesitamos seguir, obviamente, articulando, necesitamos el Estado. Entonces implementamos. ¿Y cómo lo hicimos? De manera remota, completamente utilizando tecnología. Durante el proceso de reactivación económica del 2020, los centros MAC reaperturaron, 8 centros MAC de ciudades principales, se reactivaron con todas las condiciones de bioseguridad, pediluvio, alcohol, todo, absolutamente todo. Colocamos personal médico en la puerta para identificar personas con sintomatología COVID. Activación de todas las herramientas tecnológicas, cambiamos todas las herramientas tecnológicas de los centros MAC. Desde entregar un ticket, que era un contacto con el ciudadano, activamos de inmediato, igual que los bancos. El nombre del ciudadano, en pantalla. No necesitamos entregar un ticket. No. Sistema de citas por el aforo. Restringido aforo en todas las plataformas de atención al ciudadano. No entran más de tantas personas. ¿Cómo? Con cita. El ciudadano tiene que sacar cita. Le aperturamos todos los canales para que pueda sacar cita. Siguiente. Desafíos en esta etapa de COVID. Nuestras atenciones, que eran top de los centros MAC. Llegamos a cerrar el año 2019 con más de 4 millones de atenciones. El año 2020, a la justa llegamos a 1 millón y un poco más de atenciones. En los centros MAC nos impactó el COVID. Pero a comparación en los MAC Express en región, se elevó. Se incrementa el número de requerimientos a nivel de gobiernos locales y regionales para implementar MAC Express. Querían MAC Express, necesitaban implementar más MAC Express. Y en el Perú, es cierto, así como en todo el mundo, tenemos una gran brecha digital. El ciudadano no utiliza herramientas tecnológicas. El ciudadano no maneja, obviamente, herramientas tecnológicas en el Perú. Ellos de las zonas rurales. No tienen datos. Tienen esos celulares incluso que tienen botones todavía. Es muy complejo en las zonas rurales. Por lo tanto, es una gran brecha que tenemos que mejorar. Siguiente. Estrategia. ¿Qué estrategia diseñamos? Siguiente, por favor. Primero, escuchamos al ciudadano. Hicimos el año 2020 una encuesta general. Todo virtual al ciudadano. Y estas fueron las respuestas. ¿Qué es lo que nos piden? Lo más grande. Reducir los tiempos de gestión. Atención del servicio virtual con un asesor. A pesar de que tenemos servicios virtualizados en el Perú, lo piden con alguien que los ayude. Porque cada entidad pública tiene su lógica. Y te pide el DNI, te pide el segundo nombre de tu mamá, el segundo nombre de tu papá, etc. Datos que el ciudadano ni se acuerda. ¿Qué más nos piden? Trato personalizado, mayor difusión, mayor rapidez, gestionar pagos remotos. Siguiente, por favor. ¿Qué estrategia diseñamos? Entonces, implementar MAC Express a nivel nacional, en gobiernos locales, en municipalidades. Actualmente tenemos 54 MAC Express a nivel nacional, en 16 regiones del país. Esperamos en el año 2022 duplicar esta cifra. Y incorporar MAC Express en los centros MAC. Siguiente, por favor. Tenemos centros MAC, todo lo que está en rojo son MAC Express, 54 a nivel nacional. Lo hicimos. 35 el año 2020. A pesar de la pandemia lo hicimos. Todo lo azulito, 8 centros MAC en ciudades principales. Simplemente incluimos ahí también MAC Express. ¿Para qué? Para tener una mejor capacidad de atención al ciudadano, no solamente trámites presenciales, sino los que están virtualizados, que los presenciales no dan a veces. Siguiente, por favor. Y finalmente, los canales no presenciales, los que tenemos, Aló MAC, chat, correo electrónico, incorporar su atención siguiente, la atención siguiente, trámites MAC Express. Los servicios digitalizados para que el ciudadano, sin necesidad de tener datos, simplemente llamando por teléfono, reciba su trámite. ¿Sí? Ayudando. Siguiente, por favor. Esta es la foto. Tambo, San Antonio del Techo, frontera con Colombia, tiene MAC Express. Siguiente. El éxito de nuestra gestión es saber escuchar al ciudadano. Gracias. Tercera
premio, como monografía, desafios y logros en la atención a ciudadanos a través de la plataforma MAC durante la crisis de la COVID-19, ha distinguido a 3 personas coautoras del trabajo. Aquí representadas por María Inés Contreras Sousa, también Diana Cristina Raigada Mimbela y Diana Giliola Bazán Vargas. Muchas felicitaciones por Gracias, el trabajo. gracias. Y encargadas de transmitir a sus camaradas. Gracias. Pero si nos vemos una todos juntos, los ucranianos. He cerrado, muchas felicitaciones, muchas gracias. Y sí, es importante que Por acá rapidito, por favor. Bueno, yo aprovecho de despedirme desde acá, desde la sala. El premiado tiene chis. Chis. Llega Bogotá. Muchas gracias. Sí, te preguntaría ahora, el autobús, claro, está el coche para ver. Ya.